Tiempo del Renacimiento, en las cuales vemos estas coronas por todas partes, y que no todos los pintores, pero sí los más interesantes, teníamos desde un Leonardo en sus pinturas, las extrañas nubes que aparecen en muchas de las diferentes cosas, estos extraños soles que aparecen allí, y que se van a dar cuenta que no corresponden las sombras con ellos, porque conocían perfectamente la perspectiva, y vamos viendo cómo hay uno o dos soles diferentes en las diferentes pinturas. Aquí tenemos una vez más este extraño sol, y las sombras, ya lo vuelvo a repetir, no correspondientes, en algún caso los soles tripulados, o este otro, que prácticamente es muy diferente al Padre Sol, que nos ilumina, o este, que a mí me interesa mucho ese en particular. Déjenme que les muestre, este sí me interesaría ponerle una buena pausa, porque ese particularmente, tiene mucho significado. Es el bautismo de Jesús, en el cual, si se dan cuenta, aquí está haciéndose el proceso del bautismo. Recordarán, antes los tenían que sumergir en el Jordán, y miren cuando él tiene que ser sumergido en el agua por Juan el Bautista, ¿de dónde proviene la luz? Que después dijo: este es mi hijo amado en quien me complazco, a él escuchad, a él oíd. Esto es lo que los pintores, estoy hablando de Sandro Botticelli, de Piero della Francesca, de tantos otros, pudieron pintar y representar algo muy semejante a nuestros platillos voladores del día de hoy. Entonces, este milagro de la nieve, que se le llama así, pintura de Masolino de Panicale, también nos muestra ese tipo de situación, y también tienen mucho que ver con la forma en la que se manifiesta. En el primer tipo es cuando ves un ovni. ¿Viste un ovni? Ya eres contactado, te lograste, llegaste, eres un contactado, una contactada. El segundo tipo es cuando, además de verlo, lo puedes fotografiar. Se queda una marca en el terreno, en tu cuerpo, cuando algo falta, o cuando te queda una evidencia, se le cayó un fierro al ovni, por ejemplo, vamos a decirlo así, alegremente. Cuando queda una marca en el terreno, una quemada, o algo como lo que hacen en Inglaterra, en los famosos campos de cultivo. Ese es un segundo tipo, tienes con qué demostrar. El tercer tipo de esta serie de categorizaciones, que fue creada por el doctor Allen Hynek, que era asesor para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es cuando ves a los tripulantes. Ese es el famoso tercer tipo. Cuando ya ves a los tripulantes, todo lo demás queda como menos, ya no es tan importante, los estás viendo, ya tienes la oportunidad de verlos, y si los fotografías, todavía mejor. Si puedes hablar con ellos, entonces se establece otro nivel de conexión, otro nivel de contacto, en el cual ya la relación se vuelve como más de amistad en algún momento, inclusive, que es el famoso cuarto tipo. La comunicación se establece, ya hablas, ya te dan mensajes, ya estableces una relación, ya son tus cuates, para acabar pronto. Ya te llevas de a cuarta si te vas a tomar una chela, si es necesario, o un refresco si no la tomas la chela. Se vuelven parte de ti, de tu vida. El quinto tipo es el más sombrío, las famosas abducciones, el secuestro por extraterrestres, ese momento en el cual, aparentemente violando toda tu intimidad, tu integridad y tu derecho y tu soberanía y tu voluntad, te llevan y te toman muestras. Y siempre son los pobres grises los que cargan el paquete, sin recordar que en las mismas abducciones, adentro de las naves, también están los rubios. Pero bueno, son los feos, los malos, y por eso son los demonios, como se les llama, nada más alejado de la realidad. El sexto tipo se llama personificación, y ya es cuando tú comienzas a trabajar con ellos, cuando los representas, o incluso cuando hablan a través de ti, que es lo que se conoce como personificación. Cuando dicen: espera, que me está llegando un mensaje. Y ahí tenemos a Lee Carroll con Cryon, y ahí tenemos tantos más, para no nombrarlos. Enormes cantidades de personas que afirman estar en contacto, y que saben que el mecanismo es precisamente desde arriba hacia abajo, y que te compenetran, y que tú te vuelves un apéndice de ellos, pero que tú también puedes vivir en ellos a través de esa compenetración que es desde el cielo hasta la tierra. Así que ellos pueden hablar a través de... Algunas veces lo hice yo personalmente, otras lo generé yo, y en otros casos me tocó ser testigo. Pero tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, tal vez en Radionet, tal vez en mis programas, que yo tuve la oportunidad, muy interesante oportunidad en mi vida, de pasarme 3 años yendo y viniendo a Italia, al archivo secreto del Vaticano. Y ahí pude saber de qué se trataba realmente, y me sorprendí mucho. Hoy me preguntaron: ¿qué me ha sorprendido mucho más? Me ha sorprendido saber que los mejores investigadores del mundo de los ovnis son los religiosos.
Y me ha sorprendido saber, por ejemplo, que la Universidad de Arizona, los telescopios más poderosos del mundo y que están buscando los radiofaros también más interesantes del mundo, que están buscando la vida extraterrestre más lejos, son del Vaticano. Esas cosas no las saben normalmente el medio público. Déjenme ponerles un poquito estas entrevistas, escúchenlas con detenimiento, son para ustedes. Estos materiales son de ustedes, para que todos lo podamos saber y que sepan con fechas precisas cuándo se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo, y que no les digan, es que dicen que, yo no soy de los que dicen que, yo te enseño lo que dijeron directamente. Déjenme ponérselos, escúchenlos, siéntanlos, por favor, disfrútenlos. De hecho, por primera vez en la historia, en el Vaticano no se descarta, es decir, la Iglesia Católica no descarta que exista vida en otros planetas, algo así como nuestros hermanos extraterrestres. Ha pasado mucho tiempo desde el día en que Galileo Galilei fuera considerado un hereje por la Iglesia Católica. El padre jesuita José Gabriel Funes, argentino de 45 años, jefe de 11 padres jesuitas de los Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña y Argentina, que se encargan del Observatorio Vaticano en la residencia papal de Castel Gandolfo, defendió nada menos que en el Observatorio Romano, el diario oficial del Papa, la posible existencia de vida inteligente en otros planetas y aclaró que en esta convicción no hay un conflicto con la fe en Dios. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas, y es posible que en esta estrella haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. En coincidencia con la publicación por parte del Ministerio Británico de Defensa de una serie de avistamientos de supuestas figuras extraterrestres y de objetos voladores no identificados, el astrónomo del Papa no descartó su existencia. Son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir, pero no creo que estén relacionados a naves extraterrestres, a búsqueda de seres extraterrestres. ¿Pero qué haría la Iglesia si apareciera un ET? A veces me han preguntado, bueno, si encontráramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. El padre Funes dejó bien claro que en el observatorio de Castel Gandolfo y en el que el Vaticano tiene en Tucson, Arizona, los astrónomos del Papa seguirán buscando la vida en otros planetas sin ningún temor. ¿No le tienen miedo a ET? No, hay otras cosas que tener miedo, pero a ET no. En el Vaticano, Valentina Lasraki, Noticieros Televisa. Durante muchos años, su trabajo era mandarle sus mensajes. Yo era como su embajador, su corresponsal en México, siempre fui muy aventado para muchas cosas. También fui la persona que fue el presidente del Kiss Army Fan Club, del grupo Kiss, esos que se pintaban. Yo era quien firmaba las credenciales. Imagínense a qué niveles de locura he llegado en mi vida. Pero también era el embajador de este hombre que mandaba cartas al presidente Carter, a Bill Clinton, a los presidentes de México, de Venezuela, de todo el mundo. Su chamba era esa y yo pues le ayudaba. O sea, para loco, loco y medio, dicen, ¿no? Lo que me sorprende es que esa locura ha dado muy buenos resultados. Este hombre, que solo estudió la primaria, que contactó, más bien fue contactado por los extraterrestres el 25 de marzo del año 1952 y que tardó 11 años para poderlos ver físicamente. Cuando digo contacto, es una nave que lo impactó con una luz y que le cambió la vida y que lo hizo entender un montón de conceptos, y se tardó una década en darse cuenta que no estaba loco. Obvio, perdió la casa, la señora, los hijos, todo pasó, y creó una vida nueva, acorde con este tema. Fue impresionante porque recibí informaciones que el día de hoy son las que estamos viviendo. Lo que el día jueves que presenté en Telemundo sobre las bases sobre Marte, me lo dijo él en 1985. Cuando ni siquiera se soñaba que íbamos a llegar a Marte. Solo en 1976 las sondas Mariner y la Venia también incluso en ese entonces, y las Vikingo, habían llegado, y las fotografías 35 a 72 y 70 a 13, que son las que presentan el famoso rostro de Sidonia, eran lo famoso, punto y se acabó. Este hombre me dijo, van a encontrar agua un día. Y después del agua siguen las bases subterráneas. Y después van a decir, es que nosotros ya habíamos llegado, pero no se los podíamos decir. Nos daba pena decirles que les habíamos mentido. Pero llegaron desde los años 50. Imagínense lo que sentí. Este hombre me lo dice en el 85 y casi 18 años después
uno de los militares más poderosos de Europa, el ex sargento mayor de la OTAN, Robert O'Dean, me dice exactamente las mismas palabras, sin haber visto a Siracusa en su vida. We have these several races in this world, and one of them is from Mars, and these beings are living underground on Mars, and we are dealing with them on Mars. Se impacta uno cuando escucha esas cosas. Digo, o sea, ¿cómo? Me dice, yes. Through teletransportation, we're coming forward, back, todo esto, ¿saben? Escuchar revelaciones, todo lo tengo en grabaciones de video. Este no es el tema de la conferencia, pero se los tengo que decir. Y que hace síntesis y concomitancia directa con lo que un contactado que no terminó más que la primaria me dijo en 1985 y que lo venía diciendo desde los años 70, es para sorprender. Pues fíjense que eso que les estoy contando es solamente una de las tantísimas cosas que me dijo Eugenio, porque ese precioso hombre me enseñó, me habló de un mensaje que a él le dieron. Siendo tan famoso, obviamente le interesaba dar a conocer lo que le decían. Le decían que habían venido seres del cosmos de diferentes lugares, que eran 4 particularmente que habían llegado. Uno de ellos llegó de Orión, otro de ellos llegó de la estrella Procyon, otro más llegó desde Alfa Centauri y uno más desde las Pléyades. Eran 4 patriarcas que después trajeron a sus respectivos pueblos y sembraron la raza negra que proviene de Orión en África, en Tanganyika, y la raza amarilla que proviene de la estrella Procyon habría sido sembrada en Mongolia, y la raza blanca de Alfa Centauri habría sido sembrada en Islandia, en Groenlandia, en Inglaterra, toda esa zona, y finalmente la raza roja en toda América, los pleiadianos. Me decía Eugenio que este es el tipo de seres que vinieron, seres de luz, que llegaron la primera ocasión. Y esto es muy importante, lo tengo que detener. Eso es muy importante, porque ese diagrama se lo dieron, y tengo que explicarlo. Por principio de cuentas, memoricen esta figura. Estos seres de estas grandes cabezas, este es un dibujo hecho obviamente por estos que los ven, con este tipo de ojos, con la hendidura en su frente que conocemos como el tercer ojo, su chakra ajna completamente abierto, y esto, que según lo explicaron a Eugenio, son códigos genéticos, cada cual de la raza con su código. Bien, no pierdan de vista. Le explicaron algo que les voy a explicar ahora, con este diagrama que lo hizo Eugenio y que él mismo no lo entendía. Le dijeron, 4 razas han de llegar para completar un primer tiempo de esta evolución. Las 4 razas aquí están representadas con A, B, C, D. Si quieren, Orión, en el orden que llegaron: primero Orión, después Procyon, después Alfa Centauri y después Pléyades. Primero los negros, siempre fueron los primeros que llegaron, después los amarillos, después los blancos y al final los rojos. Completarán el primer ciclo para crear la conciencia necesaria para poder injertar un espíritu en un ser que esté preparado para ello. Posteriormente, por eso aquí dice, vamos a hacer un número de combinaciones infinitas entre estas 4 razas, por eso esta ecuación que nos proyecta hasta el infinito los factores de A a D. Y después dice, será injertada cuando ya esté madura la 5ª raza, que solamente impactará en la raza humana un 30% de lo que se necesitaría para poderla injertar, de forma que esa 5ª raza se integre cuando las otras 4 hayan llegado a su madurez, para generar un ser que se salga de su propia dimensión y que entienda por qué vino. Entonces, ¿cómo se hace? Por esa razón todo esto que vemos aquí. Después dice, la fuerza que tenía gráfica, y esta es la forma en código binario. Este es el mensaje que dice todos los elementos de los cuales estamos compuestos, como es nuestra molécula. También dice de qué elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo estamos hechos nosotros. Habla de nuestro código genético, de cómo es nuestra línea de genética, nuestros nucleótidos, cómo somos nosotros, cómo es nuestra molécula y cuál es nuestra población. Eso es lo que dice, es un lenguaje científico. Aquí dice en qué parte del sistema solar estamos y con qué tipo de antena fue transmitido. Pues bien, aquí
les muestro lo que nosotros vimos. Se parece. Yo pensaba que era un tapete persa, la neta, yo dije, es un tapete persa. Y no, este científico enloqueció de emoción, aquí es donde se los muestro, porque él reconoció esto que estaba viendo en nuestro video, porque él participó en el equipo que mandó este mensaje al cosmos en 1974. Para él eran imágenes que tenía en su mente. Y entonces, él fue el que nos explicó todo esto que aquí está explicado y todo lo que les acabo de decir, que este es el campo, esta es la molécula, esta es la genética, este es nuestro código, nuestros nucleótidos, nuestra forma, la población, nuestra altura, aquí en qué parte del sistema solar estamos. Dice que este es el Sol, Mercurio, Venus, y hacen un lifting de la Tierra, después Marte y los grandes gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y el tipo de antena y la frecuencia, la longitud de onda y el diámetro de la cual los misterios, uno de ellos son estas piedras, las llamadas piedras de Ica. Monseñor Balducci me dijo, a mí me interesa mucho esto que tú trajiste de Perú, le regalé todo lo que yo tenía de estas piedras, y estas fotografías son más de 10.000 piedras que están en un archivo gliptolítico allá en esta zona de Perú que se llama Ica, y que hablan, ya lo vamos a ir viendo, de algo que pasó hace muchos años, porque las piedras están datadas en más de 10.000 años de antigüedad. Y qué curioso que en este lugar que se llama Ocucaje, que es donde fueron encontradas, también fueron encontrados huesos de dinosaurios. Entonces, en estas piedras podemos ver los continentes internos de la Tierra, tal como hoy los conocemos. También tenemos la Antártica en el lugar que le corresponde. Tenemos al hombre haciendo operaciones también de corazón abierto, de cerebro, ya las vamos a ir viendo. Aquí lo tenemos, al hombre abriendo el cerebro. Y también estos trasplantes de órganos, que déjenme que les cuente que el doctor Barnard, que fue el primero que hizo un trasplante en Sudáfrica, cuando vio las piedras estaba impresionado porque la técnica que se usa en estas piedras, fechadas en más de 10.000 años, era más avanzada que la que él tenía. Este es un hueso mastodóntico de un dinosaurio encontrado en el mismo estrato donde se encontraron estas piedras, y en estas piedras ven a los dinosaurios haciendo con el hombre un poco lo que quieren, conviviendo, en algunos casos siendo domesticados por el ser humano, en otros casos atacándose, la serpiente emplumada, que es muy importante también, y pues cómo estos hombres de ese tiempo literalmente convivían con ellos. Esas piedras son conocidas ya. Los dinosaurios entonces aparentemente para esta civilización convivieron con el hombre. Los espermatozoides cósmicos y todo esto siempre formó parte de su cultura. Hay los símbolos sagrados, como en nuestro caso sería el calendario azteca. También se encuentra la Intihuacana de allá, de Perú precisamente. Y todo esto nos habla de un pasado que nos pertenece, en este caso a los peruanos, y que hablan de esta civilización icana que tuvo esta conexión con los seres de las estrellas, pero al mismo tiempo con los dinosaurios. Eso es lo que vemos. Ellos sabían que la vida provenía del cosmos, sabían que las estrellas y los cometas tenían que unificarse como un espermatozoide con un óvulo para crear un sol, una nueva galaxia, tal como hoy lo sabemos gracias a los contactados. Y sabemos también que esto es una piedra sagrada en Perú, un símbolo sagrado, como sería nuestra águila con la serpiente. Para ellos representa el origen de la vida. Entonces, esas piedras contienen sabiduría, contienen toda una historia que durante muchos años ha estado allí, pero que no se entiende, no se le conoce más, se toma como un enigma. Pero analizar las piedras con conocimiento y atar los cabos que los contactados por un lado, los abducidos por otro, la arqueoastronomía por otro lado, y las mismas piedras hablan, y desde luego los dueños de las piedras, cuando ya ponemos juntos todos estos pareceres, cambia por completo el concepto y dejan de ser meramente cosas así como, ay, ¿de qué te fumaste?